Muy buenas tardes a todo el mundo, muy buenos días allá donde estés, allá donde estéis. Yo estoy entrando en una nueva fase, en una nueva etapa de mi vida, aunque esto lo digo cada 2 semanas prácticamente, pero es cierto que estoy entrando en una etapa muy no dual, muy Advaita, más aún si cabe, aunque llevo muchos años próximo a la Advaita. Entonces, me apetecía mucho hablar con alguna persona de la que pudiera aprender bastante sobre ello, que pudiéramos aprender hablando todos. Y eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Hoy está conmigo Xavi Santamaría, Encantado. que te doy la bienvenida Gracias. y te doy paso ya. Dejo que te presentes. ¿Quién es Xavi? ¿Qué nos puedes decir? Mm, Xavi, es que yo es que todavía estoy intentando saber qué es Xavi. El gran secreto es intentar saber qué es Xavi, ¿no? ¿No? Mi gran personaje que es Xavi se dedica a acompañar a la persona que quiera acompañar y compartir. Porque es un compartir continuo, es que no hay más. La vida es un compartir de relación. Uh-huh. ¿Qué es esto del... ¿Cómo definirías tú este tema de la Advaita? Yo te estaba comentando, o una forma como suelo yo comentarla, es que la Advaita o la no dualidad, para mí es el final del camino del buscador. Vale, exacto, pero De una cuando forma muy interesante. relacionamos no dualidad con Advaita, no, la no dualidad no es exclusiva del Advaita. Todas las antiguas filosofías nos hablan de no dualidad. Budismo, Cábala, Advaita, además Advaita y budismo convivieron juntas, entre ellas tenían incluso competencia. Y las dos filosofías provienen del antiguo jainismo, es decir, que están impregnadas del jainismo, y el jainismo ya nos hablaba de la no dualidad. Lo que pasa es que cada cultura le ha ido dando un nombre diferente a la no dualidad. En budismo le podemos llamar el nirvana, por ejemplo, en Cábala se habla de no dualidad. Sí que es cierto que ese nombre está muy asociado a la Advaita, ¿cierto? Yo de Advaita tengo muy pocos conocimientos. Yo he tocado muchas filosofías, todas van a un mismo punto, es lo que hablábamos hace un momentito tú y yo fuera de línea, todas van a un mismo punto y ese mismo punto llamamos de no dualidad, le podemos llamar no dualidad. Es trascender el yo, no eliminarlo, trascenderlo, encontrar el estado de ser, el estado de la mente en la que es. Ya está, y si es, no es algo, es, pero es un estado realmente. ¿Cuál es la diferencia entre eliminar y trascender ese yo? ¿O cuáles son las particularidades de ese camino entre la eliminación o la A trascendencia? ver, ¿Dónde nos perdemos realmente? trascender es ir más allá. Es decir, si yo elimino, lo que estoy haciendo es destruir algo, quitar algo. Trascender es ir más allá de ese algo, pero ese algo sigue estando ahí. Entonces, el secreto, es decir, tú el yo lo vas a necesitar en el día a día. El yo, el falso yo, el ego, como le quieras llamar, la mente en piloto automático. Bueno, en piloto automático sería inconsciente. La mente. Tú la vas a necesitar para estar en dualidad, porque tú vives en dualidad. Y uno de los primeros pasos es que aceptes la dualidad. Porque si no aceptas la dualidad, no vas a aceptar que exista una posibilidad. Si la dualidad se mueve por polaridades, inicialmente ese es el primer paso, luego podemos profundizar más. Si existen las polaridades, si existe la dualidad, tiene que existir su opuesto, que sería la no dualidad. Pero si ese opuesto es opuesto a la dualidad, sigue siendo una no dualidad dual. Ajá. Es un opuesto. Entonces a eso le podemos llamar o el dualismo negado o el no pluralismo, por ejemplo. Pero una vez tú observas los dos polos, bueno, hay algo más, hay un algo que interpretamos todos. Hay algo más allá de esos dos polos. Exacto, hay algo más allá, en budismo te dirían el equilibrio, ¿vale? El camino del medio. Pero hay algo, y es que hay algo, y es obvio que hay algo, porque si hay dualidad tiene que existir la no dualidad. Ramón Paniker utilizaba un término que a mí me gusta mucho, que era adualidad, sin dualidad, no como no dualidad, ¿no? Él decía dualidad, no dualidad, adualidad. Bueno, la mente juega esto constantemente, juega a inventar. Continua y constantemente. Contiene constantemente. Me está quedando bastante claro, pero si se puede, si se puede, para definirlo aún un poquito mejor, ¿cómo definirías muy rápido no dualidad y dualidad? Si se puede definir muy rápido. La mente, digamos, del yo, la mente del yo es comparativa constantemente. Constantemente está comparando, no puede existir sin comparar. Entonces, si no puede existir sin comparar, constantemente estará utilizando polos.
¿Mm? Luego las comparaciones, primero buscamos comparaciones interior-exterior, blanco y negro, dualidad, no dualidad, pero luego la comparación se vuelve con uno mismo. Nosotros diferenciamos interior-exterior, huimos hacia el exterior, luego más adelante empezamos a meditar y esa misma oída la hacemos hacia el interior, ¿vale? Entonces vamos fraccionando constantemente. La mente es disgregada, tiende constantemente a fragmentar y a dividir. La otra polaridad sería quizá la parte interior, la unión de todo. Pero es que si todo lo unimos en uno, para que haya uno tiene que seguir habiendo dos, es una comparación, ¿vale? Entonces hay algo más allá de todo eso. Hay algo más allá de tu realidad y la mía que estamos interpretando. Porque tu yo interpreta y mi yo interpreta. ¿Se le puede llamar un estado, pregunto, un estado de no mente? Bueno, podríamos llamarlo como no mente, pero hay algo que tiene que observar. Hay algo más ¿Vale? allá, claro. Claro, hay algo. Es observar sin el observador personalizado. A mí la palabra mente me gusta mucho porque cuando hablamos de espiritualidad y filosofía, hay palabras que nos producen un poco de repelús, ¿no? Mente. Bueno, en filosofía hermética te hablan de la mente una, por ejemplo, te hablan del todo como mente. En filosofía una te hablan de la mente una, en filosofía una, ¿no? Bueno, igual es una mente vacía, una mente que no se asocia a ser algo. Es lo que te comentaba, es decir, soy Xavi. Para ser Xavi, primero tengo que ser y luego ser Xavi. Entonces, si yo soy, no soy Xavi, si yo soy y tú eres, yo soy, tú soy, somos lo mismo, porque mi mente está vacía y tu mente está vacía. ¿Cuál es el problema? Es que yo me creo que mi mente es mía, pero si yo me reconozco como ser y tú te reconoces como ser, ya no estás identificado con mi mente. Entonces somos lo mismo, somos algo vacío, que no se asocia con nada. Pero desde ese ser, si no hay asociación, tú puedes observar y mover el personaje o que el personaje se mueva por sí solo, porque la mente se mueve por sí solo. Estás mencionando un montón de términos para mí muy interesantes, claves, y me gustaría entrar en ellos, pero antes sí que te quiero preguntar, porque vuelvo a lo que decía al principio, para mí la no dualidad es el final del camino del buscador, de alguna forma. La no dualidad o este camino de desidentificación del personaje, o como lo queramos llamar. Sí, Las formas de llamarlo. Pero, ¿cuál es el camino más habitual que seguimos todos? Porque sí que conozco mucha gente que se ha dado cuenta de que quizá él no es sus pensamientos, él no es sus ideas, quizá no está llevando la vida que está pretendiendo llevar y empieza a tener como atisbos de despertar, pero sigue un poquito perdida o en una fase inicial de despertar. ¿Cuál es ese camino? En el fondo, a ver, decimos que no hay camino. Es necesario hacer todo lo que hacemos, pero realmente es una evolución o debería ser una evolución natural en el ser humano. Es un camino evolutivo normal, es decir, lo que nosotros somos va evolucionando porque nos creemos que hay tiempo y entonces llega un día que surge. No por hacer más cursos o menos cursos vamos a llegar o no vamos a llegar. Es que si ha de pasar, pasará. Porque realmente, si yo soy Xavi, yo soy, con lo cual ya estoy ahí. Pero bueno, yo he tenido la suerte de conocer gente pues que en su proceso, pues yo le llamo mente vacía, tiene la mente muy vacía y ha hecho 50.000 cursos, y gente que no ha hecho nada. Y que poniendo en un surtidor de gasolina, de golpe ha hecho ¡pam! Y se ha dado cuenta que, oye, yo soy esta mente. Hay un estado que en las conferencias hablo mucho y en los talleres, que es muy parecido al estado de ser, lo único que no es lo mismo. Es cuando recibimos un impacto psicológico muy bestia. Y entonces nos disociamos. Entonces, en la disociación sí que existe un bloqueo de las emociones y los sentimientos, porque no somos capaces de gestionarlo. Entonces la mente nos bloquea las emociones y los sentimientos porque el choque es muy bestia. Entonces la diferencia entre una disociación, ¿vale?, y una desasociación es que yo en la disociación bloqueo y en la desasociación no bloqueo los sentimientos.
pero realmente la sensación es muy parecida. Es no estar asociado con el personaje. Si la gente que ha sufrido un shock emocional muy fuerte, todos te dicen lo mismo, es que lo vivía en plan película, es que yo no estaba dentro de mi cuerpo, es que yo no era yo. La única diferencia es que ahí estaban los sentimientos bloqueados. Y en lo otro tú vas observando los sentimientos cómo salen, lo único que al no estar asociado con esos sentimientos, es decir, el personaje no se mueve en piloto automático, porque el personaje se mueve por sentimientos. El sentimiento es la tecla que aprietas para que el personaje se vaya a la izquierda o a la derecha. Es cierto que que hay muchas personas presentes o que viven realmente desde esa evolución natural o desde ese ser, por definirlo de algún modo, y que incluso, bueno, escuchan hablar de estas cosas y dicen, claro, si es que es así. Es que es así, exacto, exacto. Y muchas de ellas no han hecho cursos ni han hecho nada. Es lo que tú decías, el buscador es un personaje, yo le llamo personaje, es un personaje muy divertido, porque mientras yo busque, es que no lo he encontrado, pero a la vez que busco ya estoy en el camino, ¿no? De encontrarlo. Entonces ¿quién se hace las preguntas? ¿Se las hace el yo? Entonces, cada vez que tú ejerces una pregunta, intentas responderla, estás activando la mente dual. Entonces, intentamos encontrar esos estados a través de la mente. Pero cada vez que activo la mente, activo el personaje. Por eso se habla del sentir, ¿vale? De que nos tenemos que permitir sentir. Porque cuando me permita sentir, la palabra que diré ahora no es políticamente correcta, me empezaré a dar cuenta que mis sentimientos son ideas. Y que yo no soy, yo siento. Pero yo asocio lo que siento con lo que soy. Y yo me muevo, digo yo, en general, yo me muevo en 5 sentimientos o 6 básicos. Cuando un sentimiento es una interpretación de una emoción. Si es una interpretación, y tú y yo, si definimos un sentimiento, lo definimos diferente, ¿qué interpretamos? No es real si lo definimos diferente. Es real para ti, para mí. Para mí, mi realidad, para ti, la tuya. Entonces eso no es la realidad. Tiene que haber algo que estamos interpretando. Ok, vamos a entrar en esto. Un sentimiento es una interpretación de una emoción. Sí. ¿Y una interpretación es un pensamiento? Sí, claro. Ok. Tú no puedes interpretar si antes no has tenido una experiencia anterior un conocimiento anterior para poder interpretar eso. Ok. Con lo cual estás basando tu interpretación en una experiencia pasada por imitación, oposición, dualidad. Entonces tú sientes algo, inconscientemente te parece que eso que has sentido es similar a algo que has sentido en el pasado y lo etiquetas allí, con eso, con lo cual estás repitiendo constantemente, estás en un juego, estás en la rueda de la vida, en el samsara. ¿Es la rueda del karma famosa del budismo? Sí, exacto, el samsara. Ok. ¿Todo sentimiento es pasado? ¿Todo pensamiento, perdón, es pasado? O a lo mejor sentimiento también, si ha surgido esa pregunta. El sentimiento se crea en base a tu cultura. Es decir, según la cultura que tengas, si para ti felicidad es una cosa y para mí felicidad es otra cosa, entonces la felicidad, te hablo de sentimientos duales, luego hay sentimientos con una carga dual muy baja, pero si para ti felicidad es una cosa y para mí felicidad es otra, solo se puede haber creado a base de mi cultura y mi educación. Y las ideas tú te crees que son tuyas, ¿no? Las ideas no son tuyas, tú las personalizas, pero las ideas están por allí y tú coges esa idea, ¿vale? Conectas con ella, digamos, esa información, la personalizas de la forma y te crees que es tuya. Ajá. Yo una de las primeras, o uno de mis despertares importantes que me di cuenta de que yo era algo más que mis pensamientos fue precisamente dándome cuenta de que muchas ideas no eran mías realmente. Cuando conseguí un poco, cuando conseguí extraerme un poco de eso, Sí, sí. dije, Perdona, ostras, pero ¿por qué estoy defendiendo esto a muerte si en realidad no me interesa? sí, perdona que te corrija. Es que has dicho algunas de las ideas. No, ninguna. Ninguna. Es que realmente cuando tú eres consciente que las ideas o los pensamientos surgen solos, en budismo te dicen, yo me referencio mucho al budismo porque yo me quedé con mucho budismo, ¿eh? Luego pues al Rakaba, la cosa de milagros, pero ellos te dicen que las ideas son como burbujas de jabón, que aparecen, pum, explotan y desaparecen. Y tu contenedor es tu mente, es por donde pasan. Entonces cuando llegan a tu mente, tú las transformas y las personalizas.
Pero cuando tú eres consciente de que no, perdona, es que esto no es mío. Bueno, aquí hay una paz que no sea tuyo, no quiero decir que tú le puedas moverte con ellas, les puedas hacer caso, no les puedas hacer caso, porque es que interpretamos eso como no, es que yo no soy eso, entonces paso de todo. No. Si están ahí, gestionarás. Claro. Pero dale la importancia que realmente tienen. Ninguna importancia. Porque yo una idea la interpreto también. Esto a mí en algunos aspectos me cuesta, ¿eh? O sea, son mías, gestiono, las gestiono, pero a veces me cuesta darle la importancia que realmente tienen o me cuesta gestionarlas. En algunos aspectos aún me cuestan. Son aspectos en los que realmente la emoción la vivo con mucha intensidad normalmente. Sí, porque a ver, tú vas a hacer que una idea sea más tuya, menos tuya, basándote en un sentimiento, en el sentimiento de posesión. Punto. Y una cosa va a ser más real o menos real basándote en un sentimiento, en el sentimiento de realidad. Pero son sentimientos tan sutiles que no nos damos cuenta. Son muy sutiles esos sentimientos. Claro. Según vas autoobservándote, vas viendo que ese sentimiento de realidad realmente se lo estás otorgando tú. Exacto. Y vas viendo que diferentes cosas o circunstancias que ocurren en tu vida realmente las estás decidiendo tú constantemente. ¿Es así? No. Realmente desde tu personaje sí. Y entonces, a ver, es correcto que desde el personaje nos creamos que decidimos, ¿vale? Pero si tú realmente te planteas qué decides en la vida, ¿tú has decidido que tú y yo estuviésemos aquí? Honestamente no. Porque si tú y yo no nos hubiésemos conocido hace 2 meses, no estaríamos aquí. Y si tú no hubieses montado tu centro, no estaríamos aquí. Si yo no hubiese tenido una crisis existencial con 23 años, no estaríamos aquí. Entonces todo es incausado, ¿vale? Nosotros nos creemos que existe la ley de causa y efecto. Sí. Pero bueno, cuando tú te sumerges en la ley de causa y efecto, te das cuenta que todo es incausado, que no existe causa ni efecto. Realmente es una creencia, la ley de causa y efecto. Sí, pero es una creencia que hay que sumergirte en ella, porque es una creencia, pero sí que es cierto que tú tienes que sumergirte, explorarla, porque en dualidad es como se mueven las cosas. Pero cuando tú te sumerges en ella, te das cuenta que la ley de causa y efecto es vacía en forma. ¿Por qué? Ley de causa y efecto. No hay una causa y un efecto. Hay multicausas y multiefectos. Porque toda causa viene de un efecto anterior, y no de uno, sino de muchos que se agrupan. Pero si tú empiezas a coger la ley de causa y efecto y la vas tirando hacia atrás, porque toda causa viene de un efecto anterior o de un multiefecto, tiene que haber una causa inicial. ¿Pero de dónde se ha creado esa causa inicial? ¿De otro efecto? Pero tiene que haber una primera, ¿no? Entonces esa primera tuvo que surgir espontáneamente. Entonces todo es incausal. ¿Y dónde nos deja esto? ¿Decidimos algo realmente en términos absolutos? ¿Decidimos algo? Sí, tú te crees que decides, ¿vale? Entonces, como te crees que decides, es una decisión, creértelo. Claro, pero una creencia es un pensamiento. Claro, y como un pensamiento, ¿vale? Como un yo que es una idea puede generar, ¿vale? Otra idea que es un pensamiento, es absurdo. Es absurdo y yo lo veo así. En algunas cosas aún me siento muy identificado con el personaje. Lo veo así. Pero como tú estabas diciendo, hay que sumergirse, ¿no? Quiero decir, mientras lo veas así, es legítimo. No es que sea legítimo. Es que vivimos en dualidad y tenemos que aceptar la dualidad. Porque si yo no acepto la dualidad, estoy negando algo. Entonces, el día a día es dual. Una cosa es que tú no estés asociado o tu asociación sea baja, pero el personaje se sigue moviendo en dualidad. El personaje va a nacer y morir. Lo que es no va a nacer ni a morir, porque lo que es. Pero el personaje sí, con lo cual utiliza todas esas herramientas para el personaje, porque lo que tú eres es, pero el personaje no. ¿Te resulta difícil gestionar ese personaje? Una pregunta un poco más personal. No, porque el personaje está jugando realmente, es un juego. Mira, cuando hablamos de curso de milagros se utiliza mucho la palabra sueño. En las antiguas filosofías se utiliza la palabra ilusión. Ilusión viene de ilusere. Ilusere significa jugar. La vida es juego.
la vida desde el personaje es juego. Porque cuando tú estás ahí, nada está pasando. Como nada está pasando, ¿vale? Solo pasa para el que interpreta. Si tú no te asocias con la interpretación, nada está pasando realmente. Entonces, ¿qué más da? Pero eso no quiere decir que no te hagas responsables, porque en realidad hay consecuencias. Claro. Pero si tú no estás asociado, ¿eh?, con el sentimiento, la consecuencia estará ahí, pero el sentimiento no te va a mover. Es Cuando paz. paz, bien, cuando te disocias del sentimiento o Te desasocias. te asocias a eso que realmente somos, ¿Sí? es parecido a esos estados que yo recuerdo y creo que muchas personas recordamos de la infancia, en los que no te planteabas realmente mucho, pasabas de una cosa a otra. Lo digo porque cuando me has hablado de ilusión y de juego, yo recuerdo que la infancia es juego constante y continuo. Exacto. Cuando, cuando tú empiezas a ver la magia de la vida, yo pongo un ejemplo siempre que es muy bonito, cuando un niño va por primera vez al mar, ¿qué hace? Alucina. Se va al agua, no sabe que es agua, se tira y depende de cómo se ahoga. Porque es pura inocencia. La vida es magia, es continua. Entonces, bueno, ahí surge el ver la magia de que todo en la vida es cambiante y sorprenderte por todo. Ujú. Realmente es un regalo poder observar todo eso. Y si yo realmente no hago nada, qué libertad, ¿no? Qué paz en no hacer nada. Claro, y lo que ocurre, vamos a entrar, eso es muy interesante también, pero y lo que ocurre es que según nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo adultos, nos vamos identificando con ese personaje, con nuestros Claro, pensamientos. porque en el mundo dual hemos venido a experienciar esto. Es decir, tú has venido a experienciar creerte algo para luego conectar con lo que eres realmente. Es una decisión que tomaste. Una decisión que tomaste. Sí, claro. Sí, ¿Cuándo? solo. Bueno, Una pregunta muy dual, ¿eh? ¿Cuándo? en un principio la tomaste cuando todo eso se decidió separar y generar 50.000 múltiples separaciones. Es decir, la primera separación una de las primeras separaciones que se provocan es cuando, digamos, lo que es decidió ser consciente e inconsciente. Ujú. Eso es dual. Nosotros buscamos en este camino el ser conscientes. Estamos en el juego del yo. El ser consciente o ser inconsciente es un juego del yo. Más que el ser consciente o el ser inconsciente, lo que tendríamos que observar es dónde pasa el ser consciente o el ser inconsciente. Porque yo no tengo que ser consciente de todo. Yo solo tendría que ser consciente de una cosa. A medida que me voy autoobservando, las cosas se simplifican. Entonces llega un día que, por lo que sea, te aparece yo tengo que ser consciente de todo lo que hago inconscientemente o solo tengo que ser consciente de lo inconsciente que soy. Ya está. Volvamos a simplificar todo en una cosa, pero eso solo lo podremos experienciar constantemente intentando hacer el inconsciente consciente. En términos absolutos, podemos dejar, o sea, ¿hay algún momento en el que no seamos conscientes? En un momento en el que no seas consciente, Sí, bueno, tú cuando tienes experiencias no duales, puedes plantearte si en ese momento estás siendo consciente o no estás siendo consciente. claro, esto es, a mí me cuesta un poquito, ¿no? Pero en el momento en el que me lo planteo ya estoy siendo consciente. Exacto, en el momento que tú te planteas que eres consciente, estás siendo consciente. Pero tú, por ejemplo, es un ejemplo que pongo mucho también, ¿eh? ¿Tú alguna vez habrás estado en la playa tomando el sol Mm, o escuchando música? mm. Y en ese momento se ha parado todo y tú te has creído que eras música, ¿no? O Sí, eras sol. Vale. Y en el momento que te has dado cuenta, has hecho clac y has dicho, guau, ¿qué estaba pasando ¿qué ha aquí? pasado? He vuelto, sí. En ese momento ya has vuelto. En ese momento tu yo, ¿vale?, necesitaba interpretarlo todo. Porque desde allí, desde el unirte a la experiencia, el yo no existe. Por eso, en dualidad es necesario el yo. Claro, yo lo vivo como, uy, he perdido la seguridad o me he sumergido en un mundo de incertidumbre. Esto no puedo con esto. Vale. ¿Quién ha perdido la seguridad? El yo, por El supuesto. yo, Qué personalidad. porque el yo necesita control, seguridad. Por eso creamos dioses, por eso creamos
técnicas, por eso creamos parejas, por eso creamos fronteras, por eso creamos, porque yo necesito seguridad. Miles de millones de técnicas, de cursos, Claro, de que son necesarios, además, es decir, que yo en cumplen su su día, función. Claro. ¿vale? Sí, claro, yo en su día también hacía terapias y tal, con 50.000 técnicas. Son necesarias porque es que solo entendiendo la dualidad, ¿vale? Podré plantearme lo que no es para conectar con lo que es. Claro, yo cada vez me encuentro con más personas, será también por el momento en el que estoy, que cuando vienen a consulta se encuentran en que han hecho el ejercicio de, digamos, de encontrarse con el ser, habiendo pasado por alto esos términos duales, esa sombra, esas emociones, de alguna forma, y llega un momento que les funciona hasta que se dan cuenta de que realmente hay algo que falla, ¿no? Porque aunque tú estés en el ser, ¿vale? El personaje se sigue moviendo en dualidad, ¿vale? Claro. Porque tú estás allí. Esto realmente, ¿vale? No es unión con el todo, porque si cuando tú te unas con el todo te vas a disolver, y si hay disolución no va nada, ¿eh? Ahí sigue habiendo un observador, un observador sin personalización, ¿m? Pero sigue habiendo un algo, ¿vale? Es un algo muy, ¿vale? Muy sutil, pero sigue existiendo ahí ese algo. Entonces, nosotros primero huimos con lo exterior. Entonces, se nos despierta la espiritualidad y nos vamos hacia adentro. Pero es que huimos después huimos hacia adentro, ¿no? Porque en el fondo, cuando una persona está en su camino espiritual y dice voy a meditar, ¿qué le está diciendo el voy a meditar? Que no está en estado meditativo. Entonces, quizás lo que tienes que hacer es esa herramienta que estás utilizando ahora, huyendo hacia el interior, meditando, tienes que llevarlo a tu día a día y vivir en estado meditativo. Pero meditativo no es cerrar los ojos y ponerme en flor de loto, es coger ese estado y llevarlo al día a día. No solo cuando yo me esté retirando hacia mí mismo, porque lo exterior y lo interior son lo mismo. Lo exterior es un reflejo de mi interior. Entonces yo tendré que unir lo exterior y lo interior. Y eso lo poder hacer desde ese estado de mente en calma, que es meditando. Estado meditativo. Desde llevar ese estado meditativo a la vida, a todas las experiencias. Exacto. Y yo, por ejemplo, esta mañana me he levantado a las 5 de la mañana, he cogido el tren iba a tope y he entrado y uff. ¿Vale? En el momento que he hecho no estoy en estado meditativo. Vale, qué guay, ya me he dado cuenta y ya he vuelto al estado meditativo. Ajá. Es así, es un juego, si te das cuenta es un juego. Me he desconectado de eso, me he dado cuenta, pum, me he vuelto a conectar ahí. Ya está. Es un juego como el que jugábamos de niños, es esa forma de vivir la vida. Es que exacto. Lo que ocurre es que cuando somos adultos ya somos conscientes de muchas cosas de las que no éramos conscientes. El primer problema es que te crees adulto, con lo cual ahí ya tienes una creencia. Jo, me acabas de desmontar, yo que me creía muy mayor. El problema es que nos creemos adultos, nos creemos hombres, nos creemos personas, nos creemos seres humanos, nos creemos. No, yo me sentiré humano, pero ese sentir me lo hago característica. Soy humano, ya, pero es que en mi concepto de humano aquí hay un montón de características que yo no soy consciente que cuelgo. Entonces estas características me mueven, ¿no? El ser adulto, ¿qué es ser adulto? ¿Vale? Me siento adulto, no soy adulto, pero bueno, tengo un montón de características. Entonces para ti ser adulto será una cosa, para mí será una cosa diferente. Hostia, lo siento por el hostia, pero si son cosas diferentes, no es real. No es la realidad es igual para todos. Si es real, es igual para todos. Entonces aquí hay algo que no cuadra. Pero parece muy real. Claro. Claro. Parece muy, muy, muy real. Yo creo entender, ¿ves? Es una creencia, pero sí que he tenido momentos en los que, como tú has dicho, sentía que era el sol en la playa. Este momento de sentir que es el sol en la playa a mí se me asemeja muchísimo a una experiencia, es como una experiencia directa, pero en mi forma de vivirlo se asemeja muchísimo a una experiencia previa a cualquier otra cosa, previa a cualquier otra opinión, previa a cualquier nada que se me ocurra. ¿Es una experiencia realmente? En ese momento
Mm. ¿Qué le pasaba a tu mente? Estaba en calma. Calma total. Y Ni un tú en ese pensamiento. momento, ¿qué estabas haciendo? Sentir. Te sentías sol, eras sol, te habías unido al sol. Desde ahí puedes vivir. No, esas son experiencias no duales, ¿vale? De unión, ¿vale? Pero esas experiencias tú puedes, cuando vas investigando, tú las puedes conseguir conscientemente, esas experiencias. Porque en ese momento, ¿vale? Tu mente está en calma y es flexible, ¿vale? Fumisa unido. Pero todos los estados místicos, muchos de los estados místicos que hablamos, los estados de conciencia que hablamos son estados de tu mente. Ya está, es Claro, decir, claro. es un Ahí, estado mental, es que somos mente, y la mente vacía o la mente sin asociación sería ser. Ya está. Y desde ese ser, si yo permito, pues bueno, desde aquí pues podría ir recibiendo información, etcétera, etcétera. ujú. Si poder, en una mente vacía, tú planteate, si yo soy mente y soy ser, puedo ser lo que quiera. Es que Puedo ser árbol, es decir, mi mente no tiene un cuerpo que la limite. realmente mi forma de vivirlo es la sensación. Bueno, voy a Sí, quitar la sensación. Mi forma sí. de vivirlo es como una deslocalización, ¿no? Ujú. Donde realmente voy a utilizar estos términos porque son muy útiles. No tengo la sensación de que haya distancia entre yo y otra persona o entre yo y en los momentos en los que realmente he vivido eso. Pero al vivirlo realmente también es que cuesta definirlo con Sí, 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 palabras. A mí sí, me sí. cuesta definirlo con palabras. De hecho, creo que cada vez que utilizo una palabra es como si estuviera diciendo otra cosa. Al Es que vivirlo realmente eh, es la sensación de, es esa sensación de ser todo, ¿vale? Yo he tenido, mm, sí que he tenido algunas experiencias de este tipo y me apasiona hablar de ello. Y esto es verdad que te proporciona una tranquilidad interna impresionante. A mí lo que me fastidia, pero eso es mi ego y lo sé, es volver a identificarme otra vez con algunas cosas que realmente me rascan por dentro Vale. muchísimo. Porque yo siempre digo, es que lo digo muchas veces, a mí el ego me encanta, es decir, o mi ego me encanta, yo estoy súper enamorado de mi ego, porque es que es un niño pequeño, es un niño pequeño. Entonces, cuando tú tienes esa experiencia, el ego se conecta y entonces ¿a qué juega? A que la quieras volver a tener, porque si la quieres volver a tener, él le coge el dominio, ¿vale? Sí, Es señor. un niño pequeño con pataleta, ¿vale? Entonces, Sí, 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 sí. bueno, juega con ese niño pequeño con pataleta, que solo quiere atención. Y es muy bello observar eso, ¿no? Observar cómo genera sentimientos, cómo busca el control, ¿vale? Cómo busca las polaridades. Es muy bonito observar eso. Realmente es muy bello. Es decir, que eso exista, es Mm. muy bello, eso exista. Sí, la verdad Entonces, es que la sensación es única, no hay palabras realmente. es que, a ver, si Dios lo ama todo, ¿no? ¿Por qué al ego lo ponemos a un lado y a lo demás al otro? Si Dios ama todo, también el ego. La función del amor es amar. Todo, Mm. todo. También el ego. Ujú. Entonces, pues amémoslo y disfrutemos de él. Pongámoslo a nuestro favor y disfrutemos de ese niño pequeño que se cree que conoce el mundo, que se cree que conoce qué es la vida y no tiene ni puñetera idea. Pues acompañémoslo a que descubra qué es vida, sentir, amor, todo es lo mismo, ¿eh? ¿Vale? Pero que descubra eso. Pues está muy asustado. Pero mucho, ¿eh? Mucho, 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 mucho. Es muchísimo. Pasar de ello muchísimo. Mucho, mucho, porque cuando entras en estado de observación y yo he encontrado esos momentos de honestidad hacia ese ego, hacia mí mismo, que a veces aún me cuesta, ¿eh? Porque me resulta duro. Es verdad que es como de dónde sale tanto miedo, de dónde sale tanto esto que es, que está sucediendo. Realmente no está sucediendo nada, pero es como que dices, bueno, ahora te estoy observando, te dejo ser, te dejo vivir y hace todo de golpe. Pa, 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 y parece que se va a ir toda tu vida al traste. Y realmente lo que viene después es, wow, ¿dónde están los problemas? O sea, darte cuenta de, joder, menudas, cuántas pajas mentales tenía yo hasta hace un rato, ¿no? Son Sí, momentos porque eso que impresionantes. decía, buscamos la seguridad
y jugamos al control y hemos confundido orden con control, son conceptos muy diferentes. Y entonces cuando tú eres capaz de observar la vida en sí misma, eh, es que observarás que yo no puedo controlar nada, que yo no puedo hacer nada, porque si todo está en continuo cambio, ¿cómo voy a ejercer control? Quizás tenga que observar el orden, y cuando observe el orden, todo se va a poner en su sitio, pero mientras siga jugando a eso, estaré en continua lucha. Esa aceptación de lo que es, ya está, es que la vida es como es, si por mucho que intente cambiarla no la voy a cambiar, aunque yo me crea que la cambio. No podemos controlar nada. Esto Nada, estoy totalmente de acuerdo, aunque a veces me vuelva a perder una y otra vez. No podemos controlar nada. No tomamos ni una de nuestras ni decisiones, una, ni una. ni una. Esto no hay mucha gente dispuesta a asumirlo. Yo hasta hace demasiado tiempo no estaba dispuesto a asumirlo, ahora lo asumo, aunque te repito, me pierdo muchísimas veces. Hay días completos muchas veces. Pero bueno, en el fondo pierdes, disfruta de perderte, porque es súper bello también permitirte perderte. Es que eso no me lo había planteado, el disfrutar de perderme. Pero si en el fondo No, en serio. es una experiencia que tu yo quiere vivir, ¿de qué manera puedo el día de mañana, si yo, entre comillas, quiero no perderme, no perderme? Perdiéndome. Es que es así de fácil. Entonces disfrutaré de perderme para ver cómo me siento y el día de mañana poder gestionar esa situación. Pero si la evito, no voy a poder nunca sumergirme en ella y aprender de ella cómo gestionarla. Y al final es otra trampa, entre comillas, mental, porque perderte es un concepto, ¿no? Es una creencia, es un pensamiento. Realmente no nos hemos perdido nunca, hemos pensado que hemos estado perdidos. El problema es que pensamos demasiado. Yo muchísimo, Pensamos demasiado. mucho. Y en esta sociedad donde vivimos es, claro, pensamos demasiado y, perdona, no hay que pensar. No, sí, lo que hay es que sentir, no pensar. Ujú. Porque lo que tú llamas sentimientos son pensamientos. Pues primero permítete sentir, ¿vale? Esas ideas que te crees que son sentimientos, entonces poco a poco irás viendo que esos sentimientos son ideas y conectarás con el sentir real, que es inmutable, ¿vale? Es inmutable, es infraccionable, pero lo estás fraccionando. Ese es el sentir real. Cuando hablamos muchas veces en las conferencias y en los talleres, en las sesiones, no respetas tu sentir, inicialmente nos referimos a los sentimientos. Solo permitiéndome sentir, voy a poder conectar con ese sentir inmutable, que no varía, que está siempre ahí. A eso le podemos llamar vida, le podemos llamar amor, le podemos llamar como queramos. Ujú. Pero solo permitiéndonos eso, porque cuando yo me niego algo, disculpa, cuando yo me niego algo, imagínate que yo me niego a sentir odio. ¿Yo qué intento hacer? Me niego a sentir odio, intento sentir el odio, intento sentir el odio. No, no, si tú te niegas a sentir el odio, primero, siente la negación. Y cuando tú aceptes el sentir la negación, sentirás el odio y entonces lo podrás soltar. Pero estamos buscando sentir un sentimiento que negamos cuando el sentimiento que está allí es el sentimiento de negación, no el otro que está por debajo. Y si luego hay otro, más, o sea, más allá del sentimiento de negación, Si tú te niegas cualquier cosa, ¿qué estás haciendo? Negar, entonces siente la negación y luego podrás conectar con lo otro. se me ocurre sobre la marcha. ¿Puede haber algo detrás de negar lo que está ocurriendo? En un principio, si tú niegas algo, lo que aparece es la negación. Ujú. Ok. La verdad es que me resulta muy útil esto, ¿no? ¿Vale? Muchas Es, veces me han dicho, es que tienes que aceptar lo que está sucediendo. Pero claro, no me daba cuenta de que no aceptaba el aceptarlo, ¿no? Ir un pasito más atrás me ayudaba mucho. exacto, es decir, si yo niego algo, tendré que sentir primero la negación para luego poder acceder a eso que niego. En el Mm, momento que yo sienta la negación y ame la negación, ¡pum!, lo que se me muestre delante ya lo podré sentir tranquilamente sin ningún problema. ujú. Has hablado algo antes que me parece muy útil y es que al final es vivir en estado meditativo o se puede, o es una de las claves, ¿no? Vivir en ese estado meditativo. ¿Qué es meditar o qué es ese estado meditativo? A ver, para nosotros
Depende, aquí sí que te puedo hablar de las antiguas culturas el estado meditativo realmente sería un estado de autoobservación, ¿no? Sí que es cierto que en las antiguas culturas la meditación busca la trascendencia. ¿Sí? Ujú. Pero meditar no es estar con los ojos cerrados en flor de loto. Ni tiene un objetivo, ¿verdad? Cuando dices antes las antiguas culturas buscan la trascendencia, da la sensación de que hay un objetivo. Y ahí yo me perdía hace tiempo. Sí. No tiene objetivo realmente. No, realmente es autoobservación, ¿vale? Que vivas en estado de autoobservación, porque sí que es cierto que cuando tú empiezas a autoobservarte, ¿vale? Llega un momento que tarde o temprano conectas con esa paz, ¿vale? Y una Claro. vez que conectas con esa paz, la primera vez no te darás cuenta, la segunda tampoco, la tercera sí, y cuando ya empiezas a experimentarla, entonces surgirá bueno, ¿y esto qué es? Ah, pero si lo he encontrado meditando, lo puedo tener, puedo estar en ese estado siempre, ¿vale? Y entonces girarás eso hacia ti para autoobservar cuando estás ahí, cuando no, y estarás en estado meditativo, ¿eh? Pero realmente es una herramienta para llegar a ese estado de calma, de mente en calma, para Ujú. luego en tu día a día decir, bueno, si esto lo he conseguido en flor de loto, en budismo, por ejemplo, si nos leemos el libro tibetano de la vida y la muerte, ahí te explican que cuando empieces a meditar lo hagas con los ojos abiertos. Es que está la meditación activa, pero nosotros hemos asociado mucho con flor de loto, cerrado, ahí. No, eso no. Claro, has dicho algunas cosas que para mí son importantes. Meditar es observar. Ya está, Y cuando observas, tus pensamientos se van acallando. claro. Y cuando tus pensamientos se van acallando, empiezas a observar o puedes observar como a un nivel más profundo, se puede decir, o de otro modo, o ¿qué ocurre ahí? Ahí ocurre algo que me cuesta decir. En las primeras cosas que aprendemos en meditación, con los grupos de meditación que llevamos aquí en Barcelona, es que primero observen cómo la mente es direccional. ¿Qué quiere decir que la mente es direccional? Que yo me pongo en estado meditativo y entonces voy a observar, ¿vale? Que mi mente se va a un pensamiento, la traeré hacia un ancla, la que sea respiración, sea el tacto, sea el olor, la traeré hacia un sentido, ¿vale? Y veré que la mente se va. Y la volveré a traer. Es un juego, ¿vale? Es el hecho de ver que la mente va a la suya, es un paso muy importante. Entonces yo la educaré para que vaya donde quiera, ¿no? En ese caso, pues empezaremos con el interior. Entonces, a base de ir viendo cómo la mente juega, podré centrarla donde quiera y encontrar ese estado, ¿vale? De no asociarme con la mente, ¡pam!, de calma. Y a base de ir experimentando ese estado, una vez conozca ese estado, me podré plantear, ¿lo quiero o no lo quiero ese estado? Pero si yo no he experimentado nunca ese estado, no voy a saber que lo quiero. O sea, se puede educar la mente. Hombre, la mente, claro, la mente dual es 100% educable, pero 100% educable, es direccional. La mente dual tiende a la negatividad, por naturaleza. Y no sé por qué, ¿eh? Es decir, entonces, sí, no, es que ya por si me lo preguntan no sé por qué, pero tiende a lo negativo. Entonces, si la mente dual tiende a lo negativo, si hay dos polos, yo puedo educarla para que vaya al otro polo. Uh-huh. Pero si me voy al positivismo, estaré otra vez utilizando el mismo juego. Eso me ¿Vale? estaba viniendo. Entonces yo tendré que... No es ir al positivismo. No. Porque el positivismo es el famoso bypass espiritual, o puedes caer en ese bypass espiritual o ego espiritual tan famoso. Es que perdona que te interrumpa y que me pare, no. pero es que cada vez observo un personaje o tengo la sensación de que cada vídeo de YouTube, cada persona con la que tengo más la sensación de que hay un bypass espiritual en este mundo generalizado de muchas personas. Y... es que, a ver, primero nos hemos ido a lo negativo, entonces luego te vas a ir a otra polaridad. Es que si el mundo es dual, es probable, no es siempre así, pero es probable que te vayas a la otra polaridad. Entonces te engancharás en la otra polaridad. Bueno, no pasa nada, es una experiencia que tienes que vivir. Hay que vivirlo. Y si te toca, pues la vives, entonces te darás cuenta que hay dos polaridades, pero que esta polaridad, ¿vale? También es el yo. A esto yo le llamo el camino de ida. Bueno, pondré mi personalidad a mi favor, pondré mi ego, el aspectaré, ¿vale? Para poder vivir en calma y tal. Pero este señor se sigue alimentando, pero antes se alimentaba de lo negativo y ahora se alimenta de lo positivo.
porque hay un hacedor, ¿vale? Hay un sintiente que siente, ¿vale? Hay un experimentador que experimenta en positivo. Entonces, una vez llegados a este punto, hay gente, y no me preguntes por qué, porque tampoco lo sé, pero hay gente que decide hacer el camino de vuelta a casa y gente que decide quedarse ahí. Fantástico. Yo tengo gente que acompaña, que ha hecho el camino de ida y se ha quedado, y gente que decide hacer el camino de vuelta, pues nos acompañamos los dos para intentar hacer los dos caminos de vuelta. Ya está. El camino de vuelta a casa, es muy bonito expresarlo así. El camino de vuelta a casa. Bueno, y cuando volvemos a casa, o se puede volver definitivamente a casa. Bueno, el camino de vuelta final, y ahora te hablo de antiguas culturas, 100%, ahí te hablan de la disolución. La disolución es que el yo se disuelve, el observador observado, el observador despersonalizado se disuelve. Entonces, ¡pam!, ya está. Pero claro, eso para nosotros desde nuestro personaje, perdona, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Claro, ¿no? Sería la disolución en el todo, en el todo. Entonces, la autorrealización. Sí, pero claro, cuando hablamos de autorrealización, claro, ¿desde dónde lo hablamos? ¿Desde nuestro yo? Porque claro, ahí no existe el yo. Entonces, es una contradicción en sí misma. Me autorrealizo y desaparezco y ya no hay nada, pero lo hay todo, pero no voy a poder experienciarlo porque no tengo un yo. Claro, Claro, es que llega un momento que te quedas sin palabras. Bueno, a mí me ocurre, llega un momento que ¿cómo te lo cuento? ¿Cómo lo expreso? ¿Qué nombre le pongo? Sí, es que uno de nuestros problemas, lo hablaba con una persona esta mañana que acompaño, es que uno de los grandes problemas es el lenguaje. Y más nosotros, los hispanohablantes, tenemos una lengua que una palabra significa 3, 4, 5 cosas diferentes. En sus culturas, en India, por ejemplo, en el budismo, tienen un lenguaje muy rico. ¿No? Dukkha lo traducimos por sufrimiento. No, es que dukkha es un texto entero y te están explicando algo muy concreto. Vacuidad lo traducimos por vacío. No. Si la vacuidad es el principio de inherencia e impermanencia. Pero nosotros lo traducimos por vacío. Pero es que cuando decimos vacío, nosotros podemos tener diferentes conceptos de vacío. Tu mente está generando una imagen y mi mente genera una imagen. La mente dual funciona por imágenes, lo único que no la vemos. Si yo te digo hombre, mentalmente te aparece una imagen, pero no la ves. Si yo te digo vacío, te aparece una imagen y no la ves. Y a mí me aparece otra. Claro. Entonces, como no somos conscientes, ¿vale?, de eso, no somos capaces de observar ese juego para unirnos y defendemos el concepto que hay detrás. Si yo soy consciente de ese juego, no tendré que defenderte ningún concepto, sin ninguna forma, ningún concepto, porque sé que en el fondo es un concepto, no es nada, es vacío el concepto en sí mismo. Es sueño, es ilusión. Es ilusión, exacto. Y en ese momento, o en el camino de vuelta final, en la disolución del ego, quien lo haya experimentado, sí, es una identificación absoluta con nuestra verdadera naturaleza. Se puede definir así, ¿verdad? Sí, es que realmente es una disolución con lo que te has creído que eres, pero en todos los aspectos. Te disuelves. Es que la palabra en sí misma es, no sé, yo no he vivido eso, ¿no? Pero según te explican las antiguas culturas, te disuelves. Es decir, a mí, cuando yo compartí con estas culturas, a mí el ejemplo que me pusieron es que el ejemplo es, Xavi, tú imagínate, ¿vale?, que lo que tú eres explota, ¿vale?, en 50.000 millones de partículas y yo te explico cómo lo explicaron, ¿eh? Aparece la imagen de la guerra de las galaxias, ¿vale? Y ahí te quedas. Y eso luego se vuelve a reagrupar, una parte se reagrupa aquí, otra parte se reagrupa ahí, otra parte se reagrupa ahí, y vuelve a empezar en otra forma. Una parte se va a un árbol, otra parte se va a una flor, otra parte se va a la otra punta del universo, ¿vale? Pero eso es porque nos sentimos separados. Porque si no, ese juego no sería necesario. ¿Y si no somos lo que hemos creído que somos? ¿Qué somos? Somos. Es que lo único que te lo define es ser. Ser, cuando hablamos de ser, es ser en toda su magnitud.
¿eh? Ujú. Ser, si yo no le pongo ningún adjetivo detrás, ser. Y el ser lo es ayer, hoy y mañana. Lo es indiferentemente de que haya algo o no haya nada. No sé si me explico, es que es complicado el concepto Sí, ser. estamos llegando ya pues bueno, a donde teníamos que llegar. ¿Conoces a Ramana Maharshi? Sí. Supongo que sí, él lo definía como yo soy eso, pero es que ni siquiera es eso realmente, pero bueno. Sí, es que claro, ¿cómo lo definimos? Pues yo soy eso, eso, eso. Pero es lo que te decía antes, no es el juego, eso, ¡fum! Imagen en mi mente, imagen en tu mente, nos hemos asociado con esa imagen, ya está. Dejo de ser eso, ¿vale? Dejo de ser para ser esa imagen que me acaba de aparecer aquí, pero no me doy cuenta de ese juego. Si meditando o en ese estado meditativo observas esa imagen, ves que hay algo previo a esa imagen. Exacto. Entonces, el algo previo, ¿vale? Es metafórico, ¿eh? Sería la luz que ilumina para que aparezca esa imagen. Algo Consciencia, hay metafórico. quien lo ha llamado consciencia también. Exacto, le han llamado de mil maneras. Le puedes llamar amor, Amor, le felicidad, puedes llamar comprensión, paz, Dios, paz. conciencia, le puedes llamar como quieras, pero es que necesitamos constantemente entender, y ahí está el problema. Porque cuando hablamos de paz, amor, felicidad, nos vamos aquí, a la mente. Algo Correcto. aquí, porque la mente no está aquí, está en todo. Correcto, porque Pero ya lo llevamos aquí, entonces lo que hablábamos antes al principio, si lo llevo aquí que estoy activando mis mecanismos de percepción. claro, por eso muchas personas dicen, es el silencio el que te lo va a explicar realmente. O el que Claro, mira, cuando te va a hablamos de hacer entender. silencio, cuando hablamos de paz, cuando hablamos de vacío, todos son metáforas. Uno de los problemas, entre comillas, que yo me encuentro mucho en los talleres y en las sesiones, es que todas las filosofías utilizan metáforas. Entonces interpretamos las metáforas, no vamos más allá, ¿vale? Es decir, no intentamos observar por debajo. Todas nos dicen lo mismo de diferentes formas. La interpretamos y nos apegamos a la interpretación. ¿Por qué? Porque hay un hacedor que interpreta, hay un yo que interpreta y nos enganchamos a la interpretación. Entonces, si nos enganchamos a la interpretación, nos estamos dando realidad a nosotros. Es un juego, realmente si te das cuenta es que es un juego, es que soltarlo todo, pero no pasándote de soltar para no pegarte al soltar. Pero, es decir, yo utilizo una pequeña frase, ¿no? Es, yo lo sé, pero no me lo creo. Es totalmente contrario a la dualidad. En la dualidad te dicen, créetelo. Y en dualidad mi personaje se lo cree. Pero, ¿vale? Yo lo sé, pero no me lo creo. Yo No sé lo que esto es sé. un vaso, pero no me lo creo, porque no lo es. Es que Y no lo es. no hay un momento al principio en el que, vale, yo lo sé, pero no me lo creo, ¿no? Yo lo sé, pero no me lo creo. En el que se siente uno como... Yo lo he vivido, ¿eh? Es como una decepción de, ay, vale, ¿y ahora qué, no? Es como, no sé Eso si me explico. es muy típico. Sí, con cariño, Aurelio, con cariño. ¿Y Es muy ahora qué? típico porque, claro, porque el yo, ¿vale? Como siempre, le había dado una forma a ese momento de trascender y de ver qué soy y tal, le había dado una forma tan bonita y nos pensábamos que todo cuando llegase ese momento iba a ser y cuando llega es, ¿vale? ¿Y es esto? Y entonces el yo dice, ¿y tanto para esto? ¿Vale? Justo, Entonces, justo. Así es lo que quería claro, decir. es la expectativa que se ha creado el yo, porque el yo juega la espiritualidad es un juego del yo. Es decir, estado de conciencia, no estado de la mente, pero estado de conciencia es, mira qué especial soy súper espiritual, estado de conciencia. No es una crítica, simplemente es, entonces, No, no, pero es sucede decir, así, totalmente. realmente cuando nosotros entendemos que la espiritualidad es vacía, ¿por qué? Porque espiritualidad es un término que nos hemos inventado. Entonces, si es otra idea de nuestra mente, está vacía en sí misma esa idea.
Entonces dices, ah, vale, ahora lo entiendo. Es verdad, es esa expectativa de que va a ser. Incluso yo recuerdo hace años sensación de este es el estado de iluminación y Exacto. realmente era que estaba súper feliz pero era como, wow, no, o sea, Exacto. yo quería que fuera así realmente, pero luego es tan simple que en un principio es como, no, quitando el cómo es, vaya decepción. Sí, sí, en este caso es el ego, el falso yo, el personaje, que bueno, yo empiezo los talleres muchas veces con una, con una pregunta, con un poco de mala leche además, ¿eh? La pregunta que hago siempre es, mirad, estamos aquí todos, ser sinceros y honestos con vosotros mismos, no os engañéis. Si yo os digo que cuando acabe el taller todo va a seguir exactamente igual y lo que habéis venido a solucionar no se va a solucionar, ¿cuántos vais a hacer el taller? Y le digo, no me respondáis. La primera idea que os ha venido es la buena. Si te ha venido que no lo harías, simplemente es el yo. Estás en la espiritualidad buscando solucionar un problema. Estás Correcto, utilizando la espiritualidad para que te solucione algo. No, 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 no. correcto, Y, correcto. y yo personalmente, yo me metí en la espiritualidad porque tenía un montón de problemas en mi vida y los quería solucionar. ¿Vale? Con lo cual yo soy el primero que utilicé eso para intentar arreglar mi vida cuando, bueno, no había nada que arreglar en el fondo. No hay nada que arreglar. No, simplemente es cambiar mi visión de la vida. Ampliar esa conciencia, ¿no? Sí, cambiar mi visión. Y El reconocimiento. problema está ahí. Quizá tenga que dejar de centrarme la atención en el problema y centrarme en la solución y entender que la vida sucede y ya está. Y punto, la vida va sucediendo y no es mi vida, soy vida. Si yo me creo que es mi vida, simplemente estoy cogiendo vida y haciéndola de mi propiedad, porque el mí es una de las bases con la que trabaja el yo, porque todo me pasa a mí. No, nada me está pasando a mí. Yo no soy tan importante para la vida, ¿vale? Para que se centre todo en mí. Simplemente sucede. Sucede. Pero eso da mucho vértigo. Da mucho vértigo entender qué sucede y que simplemente estoy ahí. Y que da igual lo que hagas, que sucederá lo que tenga que suceder. ¿Es Es así? que el día que te das cuenta de eso, respiras. La mente juega de una manera muy divertida. Es decir, la mente yo quiero esto de aquí. ¿Vale? Entonces, si esto que sucede es así, ha pasado lo que yo quiero. Si ya baja de aquí a aquí, no ha pasado lo que yo quiero. Pero nunca es como nosotros queremos. Si se aproxima, lo modificamos todo para creernos que era como nosotros queríamos. Y si no se aproxima, entonces decimos que no ha sucedido lo que nosotros queríamos. Pero si tú te lo planteas, en la vida nada ha salido como tú querías que saliese al 100%. Te A estás mí, autoengañando constantemente. a mí no me salen las cosas, ¿eh? Sin embargo, aún sigo planificando menos, pero sigo planificando, pero no me salen. A ver, sí que es cierto que en realidad tienes que tener tienes que tener una manera de moverte por la vida. Yo la tengo, es decir, yo mañana me voy a Valencia, ¿vale? Pero yo soy consciente que me creo que voy a Valencia. Claro, Es decir, yo sé que me voy, pero no me creo que voy, porque mañana, como se estropee el tren, como no sé qué, no sé qué más, pues no voy a estar en Valencia, voy a estar en San Estació. claro, y esa expectativa se parece mucho o es el deseo del que hablaba Buda Sí, o no es exactamente lo mismo. la pregunta que nos tendríamos que hacer siempre, ¿qué es, por ejemplo, el deseo? El deseo es anhelo, es interés del yo. Cuando tú ves que el deseo es anhelo, es interés del yo porque quiere algo, es cuando dices, bueno, pues igual, cuanto más lo quiera, ¿vale? Cuanto más sentimiento le ponga, más me va a mover eso. Cuanto menos sentimiento le ponga, menos me va a mover. Que no le ponga sentimiento no quiere decir que yo no tenga algo que me gustaría. Sí, yo me voy al futuro y pues mira, me gustaría esto, esto y esto, pero no lo cargo de sentimiento. No lo cargo de sentimiento. Es una de las claves para parar esa rueda, ¿no? Llamada del karma o ese sánscara que decías tú. Es que el personaje se mueve por sentimientos. Es que se mueve exclusivamente por sentimientos. Es que no se mueve por nada más.
Somos seres sintientes, no pensantes. Somos seres sintientes. Nos creemos pensantes, somos sintientes. Entonces, cuando tú tienes un sentimiento en positivo o en negativo, si queremos llamar así, y ese sentimiento se dispara un poquito, aprieta la tecla y tú te mueves. Entonces yo puedo observar que me gustaría mañana estar en Valencia, irme a comer, ¿vale? Que la entrevista en la radio salga bien. Bueno, pero yo de eso sé que igual no puede salir nada como puede salir todo. No me engancharé a esa idea para que salga o no salga. La vida decidirá. Pero claro que yo tengo un planning, pero ese planning sé que no es real. Es que realmente si observas es no creerme, es que realmente es no creerme, no asociarme con eso. Sí, me ayuda mucho y a mí me lo clarifica mucho. Lo ha repetido varias veces y es verdad. Veo esto, pero no me lo creo. Realmente. Es que cuando yo me lo creo, ¿vale? Lo que hago es me asocio, ¿vale? Mm. Me asocio, el creerte algo, pero tú puedes llegar a creerte tanto una cosa que no la ves. Porque tú te crees tanto que esto es vaso, ¿no? Que solo si te paras a pensar te darás cuenta que no lo es. Que esto es vidrio, son átomos, son no sé qué. Pero te lo has creído tanto, 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 que no ves más allá. Eso es una creencia. Sí, señor. Pero esos juegos son juegos a investigar. Y entonces si yo me creo que cuando esta noche llegue a casa estará mi pareja, si me lo creo mucho, cuando no esté, sentimiento disparado. ¿Qué ha pasado? Claro. Y entonces el sentimiento disparado, y como en ese momento llega y el sentimiento esté disparado, tocará la tecla. Yo es que pongo el ejemplo siempre con un interruptor de luz, ¿eh? Se encenderá la luz y entonces mis mecanismos inconscientes, con mis patrones y mis conflictos, empezarán a mover al personaje. Si yo no me asocio con eso y observo el sentimiento, si yo no me asocio, como no me lo creo, no puedo apretar el interruptor. Pero si te das cuenta, en ningún momento estoy diciendo que no sienta. No me asocio, que no sienta. No te estoy diciendo que no sientas, te estoy diciendo que no me asocio con el sentimiento. Lo siento, pero no me lo creo. Y ahí es donde se agota el sentimiento, cuando lo sientes pero no te lo crees. Surge, ocurre y a otra cosa. Te ocurre, los sentimientos duran, no sé si son entre 3 o 10 segundos, no me acuerdo. Surge, pum, desaparece. Surge, pum, desaparece. Y por mucho que intente apretar el interruptor, como yo no estoy asociado, disfruto de él, pero no me mueve. Entonces, ¿qué surge ahí? Surge el movimiento natural que le hablan. ¿Vale? Igual, el ejemplo que te ponen es igual que un girasol se gira con el sol, pues yo me mueve por la vida de forma natural viviendo lo que tenga que vivir. No luchando. Eso es una pasada. O sea, esas experiencias que yo, la verdad es que cada vez las vivo más, no las vivo con mucha frecuencia, pero es verdad que cada vez las vivo más, porque cuando estás cada vez más consciente de tu propio trabajo, pero es una pasada. Yo he llegado a pasar cierto tiempo viendo que me movía, me dirigía, hablaba, dialogaba, hacía multitud de actividades, a veces se ha prolongado durante, bueno, recuerdo una vez 1 hora y pico de continuo, o más o menos de continuo. Pero no era yo, ¿no? Yo, o sea, esto es como de locos, ¿no? Esto, alguien te diría, pues, mira, ves al médico a ver qué te ocurre, ¿no? Pero realmente es un estado muy tranquilo en el que yo veía mi cuerpo, veía mis manos, y era de, oye, si no soy yo quien lo está moviendo realmente, ¿no? Y es una sensación de, ¡oh, qué bien! De paz. Qué bien. De calma, de paz. Es paz, calma. Es cuando te das cuenta que si, por ejemplo, en ese momento tú estás haciendo una conferencia, o ahora que estamos hablando, te das cuenta que yo no digo nada. Claro. Las palabras surgen por sí solas. Y claro, es correcto o incorrecto lo que diga. Igual desde mi personaje he dicho una burrada, o para ti he dicho una burrada, o para los que nos ven he dicho una burrada, pero es que aunque sea una burrada es lo que tenía que decir en este momento. Claro, claro. Y ya está, y ahí hay paz. Es que no hay nada más. Está surgiendo lo que tiene que surgir. Correcto, correcto. Y a mí una de las cosas que me ocurre y que me gusta y me llama mucho la atención es que me sale la risa tonta continuamente. Sí, bueno. En este estado es divertido, es decir, es lo que hablábamos, es el niño inquieto que está descubriendo cosas y es muy bonito, risa tonta,
humor, hay mucho humor en esos estados normalmente. Sí, 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 mucha sorpresa también, mucha curiosidad. Uy, Sí, ay, sí. Bueno, inocencia, es que la palabra que lo define es inocencia. Hay mucha inocencia. inocencia, hay mucha inocencia. Joder, pues qué bien todo, qué bien todo. Sí, sí, pero no nos olvidemos de la dualidad. Sigo repitiendo, que la dualidad es muy importante. ¿Vale? Muy Es, importante para ese camino de retorno a casa. claro, es decir, por ejemplo, técnicas, ¿vale? Tú trabajas transgeneracional, etcétera, etcétera. Es muy necesario eso, ¿vale? Para entender cómo funciona nuestro yo y cómo se crea nuestro personaje, ¿vale? Para poder aspectarlo a nuestro favor, ¿vale? Ir observando todos los juegos del personaje. Es muy importante esa parte. Como mínimo para mí, para mi experiencia. A mí me sirvió de mucho esta parte de reconocer mis personajes, de saber por qué hay ciertas cosas, porque eso, en el proceso hay una parte que tú tienes que calmar a tu yo y hacerle entender por qué ha pasado todo eso. Y luego cuando lo calmas y lo aspectas bien podrás hacer ¿no? Porque luego nos vamos a los extremos. No, es que esto no es necesario, es que solo es esto. No, no, es necesario. Para mí es necesario. Es necesario, sí. Para mí, te hablo desde Xavi, ahora, es decir, A es mí me ayudó necesario. mucho a descongestionar, yo lo llamo descongestionar el ego, me ayudó mucho a descongestionarlo, a hacerlo como Claro, más liviano, menos importante, generar esa exacto. confianza y esa tranquilidad. Sin embargo, sí que me he encontrado con autores, al final cada uno tiene su opinión, que te dicen que no es importante, ¿no? Estos practicantes del neti, de esto no, esto no, esto no, y yo ahí sí que me confundía. Como tú lo explicas y como yo lo vivo, me resulta mucho más fácil. Sí que lo Sí, veo importante. piensa que cuando en no dualidad hablamos de las negaciones, ¿vale? Eh, eh, la acción la acción de la no acción, el ruido del silencio, el hacer del no hacer, no es una negación. Realmente lo que se busca es, ¿vale? Que la mente colapse. Porque si hay un movimiento del no movimiento, la mente te dice como, a ver, me estás negando el movimiento, pero aquí hay movimiento, entonces no es una negación. ¿Qué está pasando aquí? Para que la mente colapse y se dé cuenta que solo son conceptos. Y Y después llega un momento que, cuando la mente colapsa, dejas de pensar. claro, y entonces haces, sientes. Esto Y es raro apareces, también, ¿eh? Yo las primeras veces que lo viví sí, era raro. yo lo hago siempre así, además, porque colapsa. ¿No? Era raro porque yo, mi ego, mi personaje o mi vida era claro, esto es porque esto es porque así, esto es porque así. Yo, Y las veces que lo he vivido, que una vez fue en un satsang junto con una persona y otra vez fue en una formación de transgeneracional, más veces, ¿no? Las primeras veces era raro porque yo quería pensar, literalmente, ¿eh? Quería pensar y no podía. claro, porque es que se busca eso, se busca el colapsar, se busca el cruzar, el concepto para que la mente colapse. Yo le llamo colapsar, cada uno utilizará su nombre, y en ese momento que la mente colapsa, pues llega un momento que ¡fum! Surge. ¿Vale? Claro, Surge, ¿no? Pero claro, claro, si se busca esas contradicciones entre sí mismas. claro. Para mí era toda una experiencia, les digo, pero, pero no podía. Era, bueno, no era, tampoco era muy preocupante, pero era muy nuevo para mí. Pues, oh, ¿qué ha pasado? No puedo Sí, sí. pensar. Es que lo que te decía antes, quizá pensamos demasiado. Sí, En sí, en el fondo, eh, estamos todo el día imaginando, todo el día, ¿vale? Creando, imaginar es crear imágenes estamos todo el día creando imágenes o imágenes del pasado o imágenes del futuro. Y nos estamos perdiendo lo que hay entre medio del pasado y del futuro, que es lo importante, que es el presente. ¿Eh? Y si tú te planteas cómo vivimos, estamos constantemente explicándonos una historia, ¿vale? De que yo soy esto me pasa a mí, esto lo hago yo, él, no sé qué, y estábamos todo el día con el boom, 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 con el ruido mental del mi, yo, mi vida, yo hago, no sé qué me pasa. Y bueno, es buscar la manera que eso pare. yo recuerdo, tengo la sensación de que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, realmente no vivían planteándose estas cosas. Mi sensación es de que vivían muy presentes. No sé si tú lo ves igual. Pero sí que es verdad que en el momento actual es como que hay cada vez muchas más personas que viven Sí, porque hemos confundido evolución con avance tecnológico. ¿Vale? Nos creemos que por más tener cosas estamos más evolucionados y el tener más avance tecnológico, como le queramos llamar, realmente nos está desconectando cada vez más de nosotros.
Ajá. ¿Qué papel? Sí. O sea, vamos a ir cerrando si quieres, pero es que estoy tan a gusto hablando de esto. ¿Qué papel una de las conclusiones a las que yo he llegado, que seguramente dentro de un tiempo la desestimaré, pero bueno, forma parte de esa experiencia dual, es que recibimos tantos estímulos a lo largo del día que por lo menos yo en mi experiencia, tantas noticias, tal velocidad, tanta comunicación, tantas palabras, tantas entrevistas, tantas visitas de gente que yo al final digo, ostras, me he perdido. Qué guay, qué guay que te llevas. Y el mundo actual lo veo muy así. Sí, pero el mundo actual tendrá movimiento o no tendrá movimiento dependiendo de cómo esté tu mente. Correcto. Eso sí. Si tu mente está en calma, ya puede haber el movimiento que quiera en el exterior, que todo será calma. Claro. Hay una experiencia muy bonita que cuando la viví y yo me sorprendí, que era que yo puedo estar físicamente corriendo, agitado, porque tengo que hacer cosas rápidos, y mi mente puede estar en calma. Un jugador bueno de élite, un Michael Jordan, un Messi, son gente que su entorno está agitado y su mente está en calma. Si mi mente está en calma, todo pasa lento, tranquilamente, aunque el exterior esté agitado. Este tipo de personas tienen esa cualidad. Entonces, delante de ponemos Michael Jordan, delante de un partido con 9 personas, 50.000 personas en un pabellón, todo es movimiento, todo es energía, todo es tensión, su mente está en calma, son capaces de leerlo todo y decidir. Pues eso nosotros tenemos la capacidad de hacerlo también. En el día a día todo puede estar agitado y yo estaré en calma y observándolo todo, sin vincularme otra vez, sin asociarme otra vez a eso. Es que si te das cuenta siempre vamos... Yo es que soy muy amante de la asociación, de asociarme con eso. Y sin la expectativa, lo digo porque a mí me está surgiendo esto ahora y me gusta verlo, sin la expectativa de que ese estado de calma me va a proporcionar determinadas cosas, ¿no? No. Yo caigo en esa trampa siempre. Sí. En el fondo yo muchas veces me planteo, cuando yo corro mentalmente, cuando estoy agitado, cuando me voy a mi mente en piloto automático, ¿estoy viviendo en qué? En la no existencia. No soy consciente de mi momento de vida. Cuando tengo la mente en calma y soy capaz de observar y parar, me convierto en vida. Estoy conectando con vida y la estoy viviendo. Entonces planteémonos cuántas horas, minutos o días estamos viviendo en la no existencia. Simplemente está pasando la vida sin ser consciente de ellas por subirnos a un atasco, que me enfado, al vecino del no sé qué, si la mente constantemente busca el conflicto. Si no lo tienes con el trabajo, lo tendrás con la pareja. Si no es con la pareja, lo tendrás con el vecino del quinto. Si no es con el vecino del quinto, será con el gobierno de no sé qué. Si no, será porque hay un atasco. Si no, será porque si la mente constantemente está buscando conflicto. Con lo cual es decidir, bueno, dejo ya de vivir en el conflicto y voy a vivir. ¿Desde cuánto tiempo perdemos intentando solucionar el conflicto, intentando estar en, no, es que dejo el pañuelo aquí y me lo tendrás que dejar aquí, es que los platos están sucios y le di el pollo al de al lado? ¿Cuánto tiempo perdemos en eso y la vida nos pasa por delante? No somos conscientes que estamos olvidándonos de vivir por un trapo en un fregadero, porque el vecino del quinto da un portazo, porque hay un atasco, cuando la vida está sucediendo en ese instante. En un atasco soy vida y está sucediendo y no me doy cuenta de ello. Y es la experiencia más bonita que podemos tener en la vida, conectar con eso. Que es cierto. Se me ha ido. No, que es cierto eso, joder. Que es cierto. Bueno, pues si te parece, lo... Sí, ya lo dejamos aquí. No, yo puedo tirarme 24 horas, pero... Perdona, no te oigo. Ay, ¿no me oyes ahora? Ahora. Que puedo estar 24 horas, pero bueno, otro día conectamos y seguimos. Cuando lo desees, es decir, aquí estoy. Tranquilamente. ¿Quieres cerrar con algo? Aunque no. Esto. No, que muchas gracias. Es decir, agradecértelo. Ya lo he dicho, pero agradecértelo. Nada, gracias a ti, que la experiencia ha sido súper bonita. ¿Dónde te podemos encontrar para la gente que esté viendo este vídeo? Pues a ver, me podéis encontrar en Barcelona, en
Valencia, en Sevilla, en diferentes sitios. Lo más fácil es mi web, que es www.xavisantamaria.com, y luego móvil 693-720-080, tanto teléfono como WhatsApp, que es lo más sencillo. Genial, genial. Yo la verdad es que lo primero que conocí de ti fue hace algunos años esa página de Facebook Regreso. Aitaka, exacto. Eso es un portal con mi pareja que decidimos lanzar como un juego, esas cosas que no piensas, y nada, la lanzamos como un juego y empezó ya solo a funcionar, el canal YouTube y todo. Sí, tiene un seguimiento y está muy bien. Que son las cosas que no te planteas. Pues millones de gracias. No, gracias a ti por permitirme compartir. Ha sido un ratito muy, muy chulo y seguro que le puede ayudar, interesar o apoyar a mucha gente. Muchas gracias. Pues estamos en contacto, nos vemos pronto. Merci, Aurelio. Hasta luego. Hasta luego.